Bien, vamos a ver lo último de esta clase ya para pues finalizar con este asunto. Eh, Vamos a ver, quitar esto aquí que no sé qué pasó. Bueno, ahora sí. Entonces, eh, asumo que usted conoció alguna vez la eritropoyesis, que comenzaba con el proeritroblasto, después pasabas a uno que era de que el eritroblasto basofílico, después el ortocromatofílico, si no me mal no me acuerdo, después pasabas al uno que si no me acuerdo. La cosa es que llevas eventualmente al reticulocito. El reticulocito es el que iba justamente antes del eritrocito maduro. Esto que tenemos acá nosotros en la imagen no son reticulocitos o retis. Es decir, retis porque retis es más corto. Los reticulocitos son, desde el punto de vista morfológico, en una tinción de rutina, como el Wright, son igualitos al eritrocito. Si tú los quieres ver realmente, se utilizan estas tinciones como la que está aquí, que es esta azul cresil brillante. El reticulocito retiene en su citoplasma cierta cantidad de fragmentos de RNA ribosomal. Eso lo hace a él distinto a el eritrocito maduro. Bien, cuando tú tienes un aumento de retis en la sangre periférica, quiere decir que tu médula ósea está liberando tan rápido eritrocitos que se le están escapando unos que no han terminado de madurar completamente. O sea que está liberando reticulocitos. ¿Ok? Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay hemólisis. Entonces la médula ósea es abruptamente estimulada por la eritropoyetina, tan estimulada que comienza a bombardear y a liberar eritrocitos inmaduros a la sangre periférica, o sea, reticulocitos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nosotros vemos entonces algún tipo de anemia con reticulocitosis? Por ejemplo, repito, en una hemólisis, siendo por ejemplo una anemia hemolítica, o el paciente con una hemorragia pues muy abrupta, muy marcada. El punto es que cuando hay reticulocitos en sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está respondiendo adecuadamente a la eritropoyetina y está tratando de compensar esa pérdida de eritrocitos. Quiere decir que esa médula ósea está íntegra y está tratando de contrarrestar o compensar esa anemia. Bien, ya para terminar, esto último es la policitemia, que es la contraparte de la anemia. En la policitemia, el paciente tiene demasiados eritrocitos. A veces puede tener tanto con una hemoglobina en 20, que hace que en papel la sangre sea más espesa, más viscosa, y por lo tanto el paciente va a tener tendencia o mayor riesgo de desarrollar eventos trombóticos con todas las consecuencias que nosotros mencionamos en algún punto de nuestro curso. Para entender un poquito la policitemia, tenemos que conocer cómo se produce el eritrocito. Por ejemplo, sabemos nosotros que la eritropoyetina estimula a la médula ósea a producir eritrocitos. Entonces, una causa de policitemia quizás sea que el paciente produce mucha eritropoyetina. O lo otro puede ser que haya mucha síntesis de eritrocitos secundarios a una proliferación clonal, o sea, secundario a algo neoplásico, o sea, una neoplasia mieloproliferativa. La neoplasia mieloproliferativa, la serie roja, hasta la última vez que yo estudié esto, se llama la policitemia vera, que por lo general se asocia a esta mutación del JAK2V617F, si alguna vez lo has estudiado, estas neoplasias mieloproliferativas JAK2 positivo. Eso también es parte de la hematología si a usted le interesa estudiarlo el día de mañana. Gracias a esta mutación, los elementos eritroides proliferan muy rápido, pero no solamente los elementos eritroides, también los elementos mieloides y también los elementos de la línea de plaquetas. Entonces el paciente va a tener, mira, tú le haces este mielograma y el paciente, mielograma o también aspirar médula ósea y el paciente tiene mucho de todo, mucho de línea eritroide, mucho de línea mieloide,
tiene mucho de línea de plaquetas, o sea, una panmielosis, ¿ok? Pan de todo, mielo de elementos mieloides, cis de sangre, o sea, tienes demasiados elementos en sangre como tal, sangre periférica. Eso también, no, esto es todo medular ósea, perdón, esto también, eso es anormal, ¿ok? Eso sería lo contrario a la pancitopenia que describimos anteriormente. Lógicamente, este paciente no necesita eritrocitos, él tiene exceso de eritrocitos, por lo tanto, debería tener la eritropoyetina disminuida en un contexto de retroalimentación negativa. Esto de retroalimentación negativa, eso se ve en la clase de endocrino, ¿ok? Dependiendo de lo que usted me diga, puede que yo se lo explique, si no va a tener que esperar a su correspondiente curso. O bueno, quiero asumir que usted le mencionaron eso durante su curso de fisiología. ¿Quién sabe? Bien, lo otro que puede ocurrir es que el paciente esté produciendo mucha eritropoyetina. Eso no necesariamente es algo patológico, puede ser algo fisiológico. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá vivimos al nivel del mar, o sea, vivimos a 0 metros del nivel del mar. O sea que nosotros vivimos en el lugar donde hay la mayor cantidad de concentración de oxígeno en el aire atmosférico, un 21%. Sin embargo, si tú vas a un lugar mucho más alto, uno fácil y bastante recurrente, por ejemplo, te vas a Bogotá, eso está muy alto. Entre más tú subes, menor concentración de oxígeno vas a tener. Por eso que si tú has ido, o puede ser que vayas, deberías ir, porque si no has ido es un lugar bonito y queda cerquita y es barato. Eso es un paseo que vale completamente la pena y queda aquí mismito. Y es diferente a Panamá. Tú vas a ver que como eso está más alto, la concentración de oxígeno es menor, perdón, y por lo tanto a ti te va a costar hasta cierto punto respirar. Te va a faltar el aire, vas a estar disneico frente a los esfuerzos. Entonces, ¿cómo tú haces para compensar eso? Bueno, tú lo que haces es entonces producir más eritrocitos para que agarren ese poquito de oxígeno que hay y lo aprovechen con mayor eficiencia. Entonces, cuando tú te vas a un lugar muy alto, en una altitud muy alta, eventualmente tu hemoglobina debe aumentar secundaria a una mayor síntesis o producción de eritrocitos en respuesta a una secreción fisiológica de eritropoyetina. Por eso es que, por ejemplo, la gente que sube, los que suben montañas muy altas, por ejemplo, tú es que pues, suben con tanque de oxígeno, porque allá arriba no hay oxígeno, está demasiado alto, o sea, eso no es mentira. O el otro escenario es que tengan un tumor que secrete mucha eritropoyetina, como por ejemplo un carcinoma de células renales, que es lógico porque él se encuentra en el riñón. Mira, por ejemplo, lo que tienes aquí, ¿no? Tienes entre más altura, menos concentración de oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, una adaptación, en teoría, es sintetizar más hemoglobina, o sea, más eritrocitos que aprovechen esta menor concentración de oxígeno. Eso en el contexto fisiológico. En el contexto patológico, pues tenemos un paciente con un EPOC, una apnea del sueño, que por definición están eventualmente hipóxicos, o un cortocircuito cardíaco de derecha a izquierda. Probablemente usted no comprende ese término, pero yo le voy a decir que sí. Eso es lo que, por ejemplo, vimos en el contexto de las cardiopatías congénitas, cuando hablábamos que la sangre del lado derecho desoxigenado se colaba al lado izquierdo y entonces el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, bombeaba sangre desoxigenada al resto del cuerpo. ¿Dónde ocurría eso, por ejemplo? En la tetralogía de Fallot. Todos estos pacientes van a estar hipóxicos, ¿ok? Y la compensación va a ser aumentando los niveles de eritropoyetina. Bien, entonces, esa eritropoyetina, recordemos que se produce en el riñón. Si la hipoxia es crónica, entonces el riñón va a estar constantemente secretando exceso de eritropoyetina, lo que eventualmente puede llevar a una policitemia, que puede ser, repito, fisiológica o puede ser también patológica. Y como dijimos, hay ciertos tumores que pueden entonces secretar ectópicamente también grandes cantidades de eritropoyetina. Bien,
¿Cómo se maneja esto entonces? En ese paciente con policitemia, tú le haces un BH, tiene hemoglobina 18, 19, 20, quién sabe que quién quita que más, y el hematocrito también volando, ¿ok? Está alto. Entonces, si esto es fisiológico, hay que corregir la causa de hipoxia, ¿ok? Si es una policitemia vera, hay que darle tratamiento sistémico para eso, porque es un cáncer hematológico, y también al paciente le pueden hacer flebotomías periódicas para quitarle ese exceso de hemoglobina y de hematocrito. Esto yo he escuchado que lo hacen. Habría que leer más para ver bien sólidamente la evidencia, pero yo sé que eso lo hacen. Creo que es la última por hoy. No será tan mal esto. A ver, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, curiosidades, anécdotas, cuentos. Bueno, si no hay nada, entonces nos veremos nosotros. ¿Cuándo? La otra semana, algún día, no sé cuándo. Pero bueno, chao, cuídense y bueno, hasta luego. Cualquier cosa me escriben al chat. Chao, profe. Hasta luego. Profe. No, Chao, profe. Carla. Chao, chao, chao.